Las tratativas en Río+20 para llegar a un acuerdo entre naciones acerca del calentamiento global han vuelto a fracasar. Si bien se sospecha que los diferentes sectores de poder, sobre todo grandes complejos industriales y naciones con grandes emisiones de CO2, están librando una guerra informativa alrededor del tema, que el clima anda un poco loco es algo innegable. Desde 2009, cuando estalló el llamado Klimagate previo a la cumbre climática en Copenhague, el tema del cambio climático parece haber quedado frisado. Es que durante el Klimagate se conoció que científicos del IPCC manipulaban sus datos para justificar la teoría del cambio climático de origen antropogénico, esto es, que el calentamiento global es producido por la emisión de gases de fábricas instaladas por la humanidad y no por causas externas como podría ser la actividad solar. El escándalo no llegó a masificarse y, aunque incluso llegó a hacer que el héroe anticalentamiento Al Gore suspendiera su presentación en la capital danesa, la idea del cambio climático continúa presente y alimentando incluso teorías alarmistas. Según los conspiracionistas, la intención de las élites es establecer un impuesto global a las emisiones de carbono para mantener a países en vías de desarrollo atados constantemente a la limitación ecológica, o sea, su imposibilidad de crecimiento estaría dada por su imposibilidad de pagar los impuestos al carbono. La febril teoría se aleja bastante de las acusaciones de los ecologistas, que asegura que los negacionistas, o escépticos, del calentamiento global de origen antropogénico son todos pagados por las grandes petroleras o por el conglomerado de empresas de energía. A la vez, los ecologistas no dudan en poner a los escépticos en la misma bolsa que los fanáticos religiosos, los homofóbicos y cualquier otra clase de ideología que se aleje de los cánones de lo políticamente correcto. Sin embargo, a pesar de las peroratas tribuneras, existen estudios científicos y diferentes especialistas que insisten en que el cambio climático va camino a una glaciación, en lugar de un calentamiento. Según H. Lamb, famoso meteorólogo inglés conocido por sus estudios de la historia del clima, autor de Climate History and the Modern World, estos son los 8 síntomas que en el pasado anunciaron próximo enfriamiento. 1. Avance de hielo interior y del permafrost, hielo permanente de Groenlandia, y de los glaciares de Islanda, Noruega y los Alpes. La realidad dice que este fenómeno se está produciendo actualmente. Groenlandia se enfría en general, Johannessen et al. 2005, aunque algunas zonas costeras sufran deshielo, algo natural antes de glaciaciones, que se ha producido porque el deshielo corta la corriente del Golfo. Los mayores glaciares de Islandia y Noruega crecen, los de los Alpes, menos, pero algunos sí como el Argentier, y los que pierden lo hacían en el 19, como el Storbrænd de Noruega o los de los Alpes. Cuando los glaciares de los Alpes empiecen a crecer será síntoma de cercanía inminente o llegada de la edad de hielo. De momento este es el punto que menos se da, pero hay que decir que los glaciares claves son los del Ártico y Antártida y allí crecen los más grandes, como el Lambert, mayor del mundo, o el Logan y Ubar, lo mayores de Canadá y Alaska. 2. Extensión del hielo del mar Ártico en el Atlántico Norte alrededor de Groenlandia, impidiendo rutas de navegación. Esto está ocurriendo en invierno, incluso en verano. Una expedición de fundamentalistas carbónicos de Greenpeace hizo el ridículo y tuvieron que ser rescatados en helicóptero. Esto mismo ha ocurrido este año y otros veranos. La mayoría de las noticias de deshielo ártico son falsas, propaganda mediática, no realidad. 3. Descenso de zonas desarboladas en las llanuras europeas y en las rocosas, extensión de los pantanos en Europa y norte de Rusia, crecidas de ríos y aumento de frecuencia de corrimientos de tierra. Actualmente esto se está dando en muchas zonas claves de detección del cambio climático como Canadá o incluso España y resto de Europa. 4. Aumento de la frecuencia de congelamiento de ríos y lagos. Inglaterra, Canadá y los países nórdicos vienen registrando este fenómeno desde hace años, aunque aún no se ha llegado a una definición concluyente acerca de él mismo. 5. Aumento de severidad de tormentas de viento e inundaciones marinas. El calentón no tiene nada que ver ni el C02, es la glaciación enfriamiento que llega. 6. Malas cosechas y aumento de precios del trigo y el pan. Realidad,
algo que está ocurriendo en muchas zonas claves de detección del cambio climático, norte de Europa o América y China. Patagonia en el hemisferio sur. 7. Abandono de cultivos, viñedos y granjas. Realidad, ocurre en algunas zonas de Canadá, Ontario, y otras partes del mundo. 8. Aumento de la incidencia de enfermedades y muerte en poblaciones animales y humanas. Esa realidad se traduce en miles de muertos cada año por el frío en todo el mundo, no así por olas de calor. Cambios en las estaciones y migraciones animales, enigmáticas muertes por ejemplo de ballenas en todo el mundo, abejas o anfibios, que también se desorientan por los cambios de los polos magnéticos, típicos antes de una glaciación. Condiciones para una era glacial según Laurence Etch, uno de los primeros científicos en avisar de que ya estamos entrando en una nueva era glacial en la gran revista 21 St. Century Science and Technology, 1994, 2 son las condiciones básicas que se requieren para que se produzcan una edad de hielo. 1. Una configuración de continentes que sitúe una gran porción de masa terrestre en regiones polares y extratropicales. 2. Un clima en las altas latitudes caracterizado por inviernos húmedos, nubosos, seguidos de veranos lo bastante frescos que mantengan los avances ocurridos en el invierno previo. Las zonas de detección de la glaciación y cambio climático, según la teoría clásica de Köppen, son los polos y Canadá, y países situados en lo más alto del hemisferio norte. Las fluctuaciones en el resto del mundo, como España, son secundarias, da igual que en España haga frío o calor, no significa nada. Según los ciclos glaciales de Milankovitch, es por estos años cuando la Tierra debería entrar en una nueva glaciación. Por eso el clima está loco y caótico en la actualidad, tal y como ocurrió en la glaciación de la Joven Drías hace 12.000 años. Se producen glaciaciones cada 100.000 años más o menos y la última grande, la glaciación W con diéresis RM, se inició hace 115.000 años. Llegaría con mucho retraso. Los interglaciales cálidos, periodo en el cual estamos ahora, duran unos 10.000 años de media y llevamos 11.600. Llega con retraso. De acuerdo a los ciclos solares de 150-200 años, ahora tocaría también un enfriamiento, también con retraso, ya que el mínimo de Dalton ocurrió en 1790-1820. El nuevo ciclo solar de Chuabe o semiciclo magnético 24 de 11 años nos llevará a nuevos mínimos y, encima, vamos hacia el doble mínimo solar de Gleisberg del 2030. Por eso llevamos tantos meses sin manchas, lo mismo que ocurrió en 1666 a 1700 con el mínimo de Maunder. El índice meteorológico Van Gennep indica también un enfriamiento a partir del 2012. La Tierra evoluciona a base de glaciaciones. En la prehistoria hubo glaciaciones neoproterozoicas que duraron millones de años y toda la Tierra se cubrió de nieve. Esto fue clave para la producción de hierro en los océanos, lo cual luego ayudó a crear la vida en la Tierra. Los datos científicos reales y la historia del clima y los informes de la principal consultora del mundo, Market Research, y no la payasada de los modelitos informáticos especulativos del IPC que indican que el cambio climático se debe a que se acerca un enfriamiento o glaciación, no un calentón global. Esta glaciación ya tocaría y sería lógica, según los ciclos glaciales. Recordamos con Will Durant, el gran erudito de USA autor de la Monumental Story of Civilization, que la civilización es un interludio entre glaciaciones. Una edad de hielo causará un cambio global en el cerebro. Cada glaciación aumenta el hueso esfenoides del cerebro provocando su expansión, la biología, la sociedad y la evolución y un salto en la historia hacia una nueva era, que coincidirá con el desplome del capitalismo y un nuevo paradigma socioeconómico. Concluyendo, un video de televisión española de España da cuenta de las alertas acerca del comienzo de una era glacial para el año 2014,